disculpe la demora, de verdad, pero vio que es difícil a veces poder terminar o dar por terminado un debate que nunca es por cerrado, porque los debates siempre dejan todas las endijas abiertas para seguir aportando y discutiendo. Rodrigo Arim, rector de la Universidad de la República, muy bienvenido. Bueno, a ver, el gran título en realidad que se plantea hoy o plantea la prensa, se va a crear un centro universitario en el Penal de Libertad, la construcción va a estar a cargo del INR. Ahora, en los hechos ya viene dándose una gran colaboración entre la UDELAR y los privados de libertad, ¿verdad? Sí, ya hace un tiempo prolongado venimos trabajando en formación universitaria en situaciones de privación de libertad. Lo venimos haciendo, yo diría, casi hace más de una década, sí, con exacto. distintos grados de experiencia. Hay experiencias previas, puntuales, pero en forma articulada, yo diría, y acordada, es más reciente. En este caso tenemos un convenio que es del año 2020, ya hay 3 centros universitarios regionales universitarios funcionando en condiciones de privación de libertad. Se agrega a esa circunstancia y es parte también de un circuito en donde docentes universitarios, en particular del Protectorado de Enseñanza, el programa que llamamos Progresa, que acompañan a los estudiantes una vez a la semana y colaboran en su proceso de formación. En este caso, en el Penal de Libertad, creo que va a estar en marzo aproximadamente pronto, ya hay 17 estudiantes universitarios que están transcurriendo su formación en ese contexto. Bien, lo que se va a hacer es mejorar el aspecto edilicio. Bueno, dotarlo de una infraestructura edilicia, porque en muchos casos no está disponible, ¿verdad? Claro. Son contextos difíciles, por supuesto, porque presupone la imposibilidad de concurrir a clase, las dificultades para poder rendir un examen, una prueba. Bueno, ¿y cómo? Ahí va, bajemos a tierra. Uno imagina un estudiante universitario desde la privación de libertad. Obviamente difiere enormemente de lo que puede ser un estudiante universitario en plena libertad. Entonces, es algunas materias... ¿Cómo es este aprendizaje o esta forma de enseñar? Yo diría, son algunas carreras que son viables de instrumentar en esos contextos. ¿Cuáles, por ejemplo? Bueno, por ejemplo, la Facultad de Ciencias Económicas y Administración a la cual pertenezco tiene ofertas educativas en contexto de encierro. Hay varias facultades que la tienen. Donde hay más dificultades son aquellas facultades que requieren un contacto directo con sistemas biológicos, imagínense agronomía o veterinaria, aunque tenemos algún egresado de veterinaria en condiciones de mismo medicina. O sea, medicina, por supuesto, todo el componente clínico tiene una dificultad más. Lo cual no quiere decir que no puedan desarrollar parte de un trayecto formativo en esa carrera. Ahí está, y ese trayecto formativo, con todos sus matices y variables, cuando la persona sale, bueno, cumple su condena, ¿no? Y eventualmente o terminó o le quedan unos años de carrera, ¿qué valor tiene ese trayecto formativo? Total. Acumularon todos los créditos que le corresponden a las materias. Por supuesto, tienen los exámenes salvados de todo su proceso formativo en ese contexto y cuando egresa al sistema carcelario se incorpora normalmente a la vida universitaria. Eso ha venido sucediendo y yo diría que con éxito en términos relativos, teniendo en cuenta, por supuesto, cuáles son las realidades que atraviesan estas personas, ¿verdad? Bien. Estas transformaciones, ¿no?, que se van gestando en la UDELAR son de alguna manera pensadas, van surgiendo en las propias facultades, pensadas por usted. No, hay una mezcla de procesos. Por un lado hay iniciativas muy sanas provenientes del cuerpo docente, que posiblemente estuvieron en el germen de estos procesos hace ya más de una década atrás. Hay decisiones institucionales muy importantes. Yo diría, hay un mandato de la Universidad de la República que queremos respetar y que queremos profundizar, que es el mandato de democratizar el acceso a la educación superior. En el siglo XXI la educación superior es la principal llave para la movilidad social y para acceder a trayectorias vitales dignas en general, como lo fue la educación secundaria en el siglo XX. En ese contexto nosotros tenemos varias políticas que van a ese encuentro. Por ejemplo, el desarrollo de la Universidad del Interior. Hace 20 años atrás, el 4% de los estudiantes estaban desarrollando su formación en el interior del país. Hoy estamos cerca entre el 15 y el 16%. 20.000 estudiantes no tienen por qué pisar Montevideo. Ojalá lo pisen, porque también lo incentivamos, pero pueden completar una formación completa en el interior del país, de carreras tan difíciles y diversas como son medicina, agronomía, veterinaria, derecho, están completas en el interior del país. Es parte de una estrategia más general. En estos casos de encierro, bueno, va al encuentro de otra población que tiene otro tipo de dificultades y otro tipo también de vulnerabilidades. Exacto. Y queremos acompañar también ese proceso. Permítame hacer un paréntesis sobre el tema por el que lo hemos convocado, pero lo dijo al pasar, esto último, y
tiene que ver con una pregunta que siempre me hago, ¿no? A ver, acaba de ser reelecto como rector, felicitaciones. Muchas gracias. Pero una universidad, justamente, ¿se tiene que pensar de a 4 años o tiene que pensarse de aquí a 20 años? No, por supuesto, la vida universitaria se piensa necesariamente en clave de desarrollo de mediano y largo plazo. Lo cual no quiere decir que no tengamos que estar contestes a la circunstancia que atravesamos en un momento del tiempo. Vaya si lo tuvimos en el COVID. Sí, claro. Esta universidad, con todas sus carencias, pero también todas sus virtudes, fue la institución que desarrolló, por el esfuerzo de investigadores concretos, como fue Pilar Moreno, Gonzalo Moratorio al comienzo, test de diagnóstico cuando el país no tenía capacidad de acceso a los mismos en el mundo. Que salimos a montar laboratorios de diagnóstico del COVID en el interior del país. En un momento era solamente la Universidad de la República que hacía diagnóstico en el país. O sea, la coyuntura por supuesto que nos demanda. Ahora, pensar a la universidad se la tiene que pensar necesariamente en periodos largos. Que hoy disfrutamos. Gracias a la inversión que la Universidad de la República hizo hace 15 años atrás, hoy tenemos 20.000 estudiantes en el interior del país. ¿Hablar de presupuesto supone hablar también de educación o son cosas distintas, no? No, no son cosas distintas porque no hay en el mundo ninguna experiencia de procesos educativos exitosos que no estén sustentados en recursos razonables. Y si lo vamos a cualquier comparación internacional, todavía tenemos niveles de inversión, no solamente en educación superior, en ciencia y tecnología, deprimidos en Uruguay. Claro. Eso es otro problema que tenemos. Podemos pensar en Uruguay, este siglo XXI, con lo que ustedes hablaban recién con Fernando Pereira, con una tasa demográfica, un escenario demográfico complejo, donde no vamos a ver muchos más uruguayos, ¿sí?, en este territorio, sin tener un desarrollo intensivo en ciencia, en tecnología, en creación cultural. Bueno, difícilmente tengamos un futuro promisorio como sociedad si no apostamos a estas dimensiones. En esa dimensión, Uruguay todavía está atrasado, y no con el mundo desarrollado. Tenemos atrasos importantes con Chile, con Argentina, con Brasil, países que, por cierto, tampoco tienen escenarios muy favorables en otros aspectos. Exacto. Aunque tienen otras realidades demográficas, obvio, ¿no? Más o menos. Todos estos países están en plena transición demográfica. Nosotros estamos más adelantados en esa transición demográfica, pero no son países que estén en pleno crecimiento. No, sin duda, sin duda. Bueno, panelistas, en lo posible volviendo, ¿no?, a lo que significa la trayectoria universitaria desde la cárcel. Pepe. A mí me gustaría conocer por parte del rector algún elemento más acerca de este proyecto, que la verdad que es una iniciativa realmente interesantísima. Uno se queda pensando que uno de los aspectos fundamentales de la educación universitaria es la formación de la masa crítica y en este caso cómo, digamos, se podría conjugar eso con el hecho de la situación en la que estarían esos estudiantes por un lado. Y lo otro es la verdad que ¿qué experiencias hay a nivel internacional de este tipo de iniciativas? Yo diría, a nivel internacional no hay muchas, algunas en Argentina que conocemos y que además hemos tenido intercambios importantes. No es habitual que las universidades se involucren con el mundo carcelario en esta perspectiva. En otras perspectivas de generar conocimiento sí, pero en perspectivas de generar el derecho al acceso a la educación no es habitual. Y tenemos que hacerlo con enorme esfuerzo de innovación. Por supuesto, no podemos pretender replicar la clase que damos en las facultades, en los edificios universitarios, en contextos de una cárcel. Lo que estamos haciendo es acompañando a los estudiantes a través de mecanismos muy directos, semanales, que les permita tener acceso a los materiales, que permita tener protocolos para los cuales poder rendir un examen. En algunos casos, con salidas transitorias, podría estar la facultad a poder rendirlo. Depende también de la situación. ¿Y si no, cómo sería? Y si no, en el propio establecimiento. En algunos casos se ha tomado, ¿sí?, carcelario. Entonces, depende un poco del escenario puntual y también depende de la situación procesal de las personas involucradas, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces hay salidas transitorias disponibles y en otros casos no. Bueno, está perfecto. Entonces, pero de todas maneras el punto central es innovar. Como lo estamos haciendo en otras áreas y como lo hicimos en la pandemia también para sostener la educación universitaria en general, estamos usando mucho la tecnología de la información. De hecho, estamos también colocando, en algunos casos, equipamientos relativamente onerosos a disposición de estas circunstancias, pero acompañándolos y generando la autonomía imprescindible para su formación. En eso consiste esta circunstancia, ¿verdad? Un dato interesante es que tenemos en este momento en el circuito metropolitano hay más de 130 estudiantes. Tenemos 50 estudiantes más en el interior del país en esta situación y estamos este año inaugurando una experiencia nueva en Salto, también de acompañamiento directo de los estudiantes privados de libertad. ¿Algunos iniciando la carrera universitaria? ¿Algunos qué? Iniciando la carrera. Algunos iniciando la carrera. Hay algunos casos muy particulares que terminan secundaria en estas circunstancias y migran a la vida universitaria, habiendo terminado secundaria también en situaciones de encierro. Mira. Bien, Valeria. No, yo en realidad creo que
Lo primero que se me pasa por la cabeza es la cantidad de veces que acá hemos debatido sobre el sistema carcelario y lo que tiene que ver con la falta de rehabilitación. Creo que uno de los mejores mecanismos, digamos, si buscamos la rehabilitación, tiene que ver con el poder estudiar, progresar y que tengas otras opciones al momento de que se termine ese periodo de tiempo que estás privado de libertad, ¿no? Entonces, me parece que es una iniciativa fantástica. Creo que capaz que la pregunta que se me ocurre es si ustedes han visto en este tiempo que ha aumentado la demanda. Esto que tú decías de el querer terminar secundaria y bueno y después comenzar lo que tiene que ver con la universidad. Si ustedes han visto que a partir de esta experiencia, de lo que llevan y donde están en el territorio, si ven que esto genera en otros el imitar el modelo, ¿no? Y que sean cada vez más los que quieran pasar por esta experiencia. Yo te diría, el efecto emulación es muy claro, porque comenzamos con alguna decena de estudiantes en estas circunstancias y hoy estamos casi en 200 estudiantes en todo el territorio nacional. También quiero decir que se hace con mucho esfuerzo de los docentes, sí, claro, porque además implica todo un proceso de formación previo para poder ingresar a desempeñar sus funciones en contexto de encierro, con esfuerzo, por supuesto, de los estudiantes y con esfuerzos institucionales que son endebles y frágiles. Esto quiero decirlo también con claridad, porque si pasáramos de 150 o 180 estudiantes como tenemos hoy a 400 estudiantes, es probable que la Universidad República tenga una dificultad para cubrir esta demanda, ¿sí? Muchos de estos recursos son recursos contingentes que estamos de alguna manera sacando de otros fines para ubicar en estas finalidades, pero no son recursos que están consolidados como líneas programáticas. Entonces, para nosotros es una excelente noticia, como lo es en general el aumento de la matrícula universitaria en el país. Al Uruguay no le sobra un estudiante universitario y le faltan muchos, ¿sí? En cualquier contexto. Entonces, para esto es una excelente noticia, pero con la seriedad que corresponde, también tenemos que señalar que no estamos en condiciones de escalar en cualquier número estas experiencias sin tener un apoyo de otra naturaleza. Estamos avanzando con el INR, quiero en particular destacar esto porque hay un socio importante. En este contexto y otros contextos es buena cosa tener socios que estén comprometidos con este proceso. Y a veces con culturas institucionales distintas y organizacionales también que son distintas. Estos protocolos de formación tenemos que definirlos con ellos. Todavía es un proceso en construcción. Sin duda. Por acá. Yo creo que si a los uruguayos nos preguntan qué nos identifica, cuáles son las instituciones que mayor orgullo nos dan como país, sin duda es una es la UDELAR. Creo que con estas cosas queda una vez más demostrado que la UDELAR no es solo la educación terciaria y la formación profesional en ese sentido, sino que, bueno, usted mencionaba hace un rato el desarrollo y la oportunidad que puede significar para mucha gente que viene del interior tener el acceso a la universidad desde su departamento, desde su pago, con la elección de querer quedarse ahí y de ahí seguir desarrollando su vida, pero con la oportunidad de que sea desde donde uno elige. Y esto es otra noticia que también nos tiene que enorgullecer profundamente, porque Valeria muy bien decía las veces que hablamos acá de la reforma penitenciaria, la necesidad que esto conlleva, y que creo que acá hay otro desafío más y que ustedes están siendo punta de lanza en ese sentido. Cuando se habla de la privación de libertad, tenemos que entender que la privación de libertad, el único derecho que le limita a la persona privada de libertad es la libre circulación en ese sentido. No podemos no brindarle otros derechos o no ser garantes de otros derechos como puede ser el acceso a la educación y reconocer el esfuerzo que esto implica y que no solo tiene que ver, como mencionábamos, la experiencia del acceso a la educación en el interior del país. No es solo el acceso a la universidad de la República, sino cómo puede impactar positivamente en contexto de encierro, en contexto de elección de vida y en un montón de circunstancias que lo UDELAR es clave. Por eso hace un tiempo cuando estábamos acá hablando de presupuesto para el UDELAR, yo lo dije y es una postura que mantuve y voy a mantener siempre, siempre voy a estar del lado del mayor presupuesto para el UDELAR. ¿Por qué? Porque no implica solo desarrollo, igualdad de oportunidades y justamente, concuerdo, creo que hoy es el gran factor de ascenso social en este país y, bueno, y en el resto de lugares del mundo, sino que tiene que ver también con cómo nos identificamos como país y es una de las grandes herramientas y de grandes instituciones que creo que puede ayudar a calar mucho más hondo en impactos mucho más profundos que solamente con todo lo que conlleva la educación en este caso. Así que felicitaciones, rector. Si me permite, te agradezco la intervención y me gustaría aumentar la apuesta. Uruguay tiene un problema, sin duda, con las circunstancias de la población privada de libertad. Por su crecimiento, por las expectativas que le estamos dando como sociedad también una vez que egresen de esas circunstancias. Y yo creo que la Universidad de la República puede ser mucho más. Lo planteé inclusive en el marco de la campaña de la reelección del rector. A mí me gustaría tener que la Universidad de la República pudiera tener un programa plataforma
que tenga que ver con situación de cárceles. Eso tiene que ver con formación, con dar todas esas oportunidades, pero también con generar conocimiento para poder tomar buenas decisiones políticas. ¿Cuánto sabemos los uruguayos sobre los niños que crecen en hogares donde hay adultos privados de libertad? Sobre su desarrollo cognitivo, su desarrollo afectivo. Y niños privados de libertad con madre también. Niños privados de libertad con madre. ¿Cómo afecta el desarrollo de esas niñas y esos niños y su futuro posible y las alternativas posibles sociales? Bueno, la Universidad República tiene herramientas para poder generar conocimiento en esa dimensión que Uruguay todavía no tiene en forma sistemática. Podría repetir este ejemplo, ¿no?, y ponernos en otras dimensiones también y plantear que en el plano también de la extensión universitaria, inclusive en condiciones de privación de libertad, podríamos hacer más cosas. Para eso necesitamos tener socios sólidos, y el INR tiene vocación en esta dirección, y también tener una visión de país que apueste en el largo plazo a estas circunstancias, porque esto da resultados no mañana. Da resultados si uno sostiene el ritmo y es capaz de corregir errores, porque innovar presupone también equivocarse en estos procesos, y generar resultados concretos. Yo creo que en este caso estamos avanzando en la dirección correcta, nos gustaría ir más rápido, por todo lo que estoy diciendo. Algunas cosas. A ver, cuando nosotros hablamos de rehabilitación, la rehabilitación pasa muchas veces por darle a la persona privada de libertad elementos que permitan que cuando egrese no tenga que volver a las mismas situaciones que lo llevaron a donde estaba. Así que celebro el plan. De todas maneras, cuando tú hablabas de que hay pocas experiencias a nivel mundial, nosotros estuvimos de viaje, yo integro un grupo de cárceles, estuvimos de viaje hace poco y vimos en Colorado específicamente que la universidad había trasladado el centro educativo a la institución donde compartían el salón de clase, por llamarlo de alguna forma, personas privadas de libertad con estudiantes comunes. Y lo que se había visto era que había una mejora tanto en el desempeño curricular y educativo del privado de libertad como de los estudiantes comunes, y que eso facilitaba después, cuando volvían a la vida en sociedad, su desempeño, porque tenían que cambiar algunas de las culturas tradicionales intracarcelarias. ¿Esa posibilidad está planteada en esta propuesta? Yo te diría, está planteada para nosotros en varios aspectos. En primer lugar, porque tomo lo que tú acabas de decir. Para nosotros es muy importante la diversidad en lo que podríamos llamar el aula como metáfora del espacio formativo. Puede ser un laboratorio, puede ser un salón tradicional, puede ser un espacio físico donde, por ejemplo, hay interacción con sistemas biológicos en la formación de agronomía, ¿sí? Para nosotros es muy importante la diversidad, y por eso reivindicamos a la universidad como un espacio de encuentro social en general, de todos los sectores sociales y de todas las trayectorias previas antes de ingresar a la vida universitaria. La experiencia que tú registras para nosotros es interesante, y de hecho tenemos algunos relevamientos de cosas similares que suceden en otros contextos. Eso implica avanzar, estamos dispuestos a avanzar en esa dirección, pero implica avanzar también en temas de protocolos. Sí, claro. Porque todavía tenemos algunas dificultades, por ejemplo, para que estudiantes privados de libertad puedan concurrir al centro universitario, que también es importante que conozcan su facultad, ¿sí? Y que estudiantes nuestros puedan ingresar también, pero ahí también tenemos un problema de protocolo porque hay medidas muy restrictivas para esos procesos. Entonces, yo diría, ese camino es razonable, pero presupone también un acuerdo interinstitucional que todavía creo que estamos un poquito lejos de lograr concretar, aunque desde la Universidad de la República la vocación es integrar a esos estudiantes lo más posible en la vida institucional. Estaría muy bueno porque da lindos resultados para todos. Bien. Valeria, ¿ya hablaste? Sí. Bien, hablando en el contexto de ciertas reformas, entre otras, algunos incluidos en la LUC, en la Ley de Urgente Consideración, lo que otrora podía haberse advertido como una motivación extra, ¿no? Aquello de estudiar para redimir pena. La realidad hoy cambió, hay menos motivación, o cuando hablamos de nivel terciario ya uno imagina que es otra la capacidad de entender la importancia de la educación. Yo te diría ahí que tenemos que ser conscientes que nosotros estamos actuando todavía en lo que puede ser un grupo relativamente selecto en contexto de privación de libertad. Sí, exacto. Por eso tenemos 17 estudiantes en plena libertad y tenemos miles de personas en estas circunstancias, y tenemos 200 estudiantes como mucho por año en estos contextos. Por suerte se están viendo situaciones interesantes como la transición de la vida que le planteaba hoy, de secundaria y universitaria en estos contextos, pero sin duda hay una motivación extra que tiene que ver con la posibilidad objetiva de utilizar estas herramientas. No es en todos los delitos. Sí, exactamente. Claro, la redención de los delitos. Exactamente, algunos delitos que pero en este pero caso pueden caberle también a este grupo selecto, ¿no? Ni que hablar, acá obvio. yo creo que el principal incentivo tiene que ver, por supuesto, con la voluntad de la persona de hacer algo productivo en contextos difíciles, claro. Pero también que saber que un día cuando egresen de esas circunstancias van a tener una institución que los reciba, que es la Universidad de la República,
o van a tener un nivel de formación que les va a habilitar a poder tener otro tipo de trayectorias vitales. Ahí está la motivación central en estos procesos. Claro. Por Pero supuesto, colabora lo que no y convence, mucho. lo que no se logra convencer con la educación que tenemos hoy, nos ha pasado siempre, ¿no? Desde hace muchísimo tiempo, digamos, entusiasmar, entender la importancia como herramienta para el resto de tu vida de la educación, en secundaria, por ejemplo. ¿Cuál es el gancho que logra esa mirada en lo que tiene que ver con la universidad? Permíteme ponerte como paralelismo lo que sucede en el interior, porque también tenemos alguna noticia interesante ahí. Una de las cosas que hemos registrado en forma mayoría incipiente, hay que estudiar con un poquito más de detalle, pero tiene que ver también con algunos acuerdos que tenemos con ANEP, es que en los lugares donde la Universidad de la República incrementó en forma marcada su oferta, también mejoró el egreso en secundaria. ¿Por qué? Porque en realidad esto tiene que ver con que estudiantes que viven en un ámbito donde saben que les va a ser muy difícil migrar a Montevideo, por ejemplo. Terminar secundaria quizás no le hace una diferencia sustantiva con respecto a sus proyectos de vida posibles. Ahora, si yo sé que vivo en un espacio físico, en un territorio, donde en las cercanías hay 6, 7 ofertas educativas terciarias que habilitan continuar la formación, es distinto la motivación también para terminar secundaria. Esto nunca hay que mirarlo como compartimentos estancos. No es que tenemos que asegurar primero que termine secundaria para después que hacemos con la vida universitaria. Tenemos que pensar en lógicas sistémicas. Y lógica sistémica presupone asumir esta lógica también de que si hay la posibilidad de avanzar en su formación terciaria, es posible que eso derrame en la secundaria. Porque estás planteando cárcel. todo un camino y no una etapita, ¿no? Exactamente. Estás planteando una chance bastante más real, con más cuerpo, con más... Y hay ejemplos, yo diría, hermosos. Tacuarembó, hace algo más de una década atrás, no había ofertas educativas en Tacuarembó. Por eso tenemos cerca de 1000 estudiantes estudiando en Tacuarembó, que no son todos de Tacuarembó, la mitad no lo son, y una intendencia municipal que creó un hogar estudiantil para 200 y pico de personas, justamente para recibir gente del resto del país. Sí. Los únicos ingenieros forestales que se forman en Uruguay se forman en Tacuarembó, no se forman en Montevideo. Claro. Y hoy los egresados que tenemos en Tacuarembó en esa carrera, los primeros egresados no son de Tacuarembó. La ciudad universitaria, perdón, dale, Pepe, dale. No, si era una buena iniciativa justamente hablando de este tema, la recientemente inaugurada ciudad universitaria. Más allá de los debates sobre las denominaciones, siempre es una buena iniciativa tener mejores condiciones, ciudad u hotel, dignas condiciones para que los estudiantes puedan estar ciudad u hotel, continuar estudiando. Si ciudad u hotel. Bueno, por eso yo creo que está bien dejarlo pasar. Las discusiones semánticas me parece que son un poco interesantes en este contexto. Exacto, Lo importante es una iniciativa importante, sí, que va al encuentro de otras iniciativas que también existen, como por ejemplo de Tacuarembó. Claro, entonces, ampliemos justamente la capacidad de becas y sostén en general de nuestros estudiantes. Sí. Me quedó colgada una pregunta del tema anterior. ¿Ustedes tienen algún tipo de vínculo de trabajo con la DINALI? Justamente en este sentido que decía Victoria, bueno, de fomentar, ¿no?, esto de generar el ingreso a las carreras universitarias y irlo vinculando también con oportunidades laborales o ir viendo, bueno, qué pasa cuando esta persona pueda salir. Puede ser Yo te diría, en este momento no, puede ser una alternativa razonable. Nuestra forma de conectar con eso tiene que ver fundamentalmente que en el momento de egresar de situación de privación de libertad puedan ingresar en forma natural a la vida universitaria, y lo hacen. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Tenemos muchos ejemplos de mujeres y varones que han egresado de situación de carcelaria y han ingresado a la vida universitaria continuando sus estudios, en un lugar que lo habían dejado antes. Pasa que hay que ver los contextos también, justamente. No me parece lo más fácil para una persona egresada del sistema carcelario que pueda ir a estudiar. En realidad va a tener que ir a trabajar, a menos que... o sea, hay muchos elementos que... Por eso puede ser importante suponen desafíos mucho mayores. El trabajo en contacto con la DINALI. Sí. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? No. Bien. Presupuestalmente, Arin, en este punto concreto, ¿no?, de este convenio que ya tiene su tiempo, con el INR o con el sistema carcelario en su conjunto, ¿cómo sería la situación, no digo ideal, pero que se aproximaría más a la posibilidad de marcar o hacer una diferencia real? Bueno, en primer lugar, es buena cosa reconocer lo logrado entre el INR y la Universidad de la República. Sí. Yo creo que en segundo lugar, lo que está en juego son velocidades. Yo decía hoy, ojalá pudiéramos tener un programa más amplio
Una plataforma que incorpore la investigación del contexto familiar, de las posibilidades objetivas de desarrollo, no solamente de los estudiantes universitarios privados de libertad, sino de la población carcelaria en general. Estamos un poquito lejos de eso. Y eso requiere esfuerzos presupuestales y acuerdos de largo plazo. No solamente recursos en este caso, también son acuerdos de largo plazo que nos permitan sostener esto entre todos los actores involucrados, ¿sí? Desde el comisionado parlamentario hasta el INR, hasta la Universidad de la República y otras instituciones de educación. Consenso no va a faltar. No, yo creo que no. Posiblemente hemos tenido un diálogo en esta dirección. Sí requiere sostener esto con algunas políticas de recursos que sean previsibles. Sí, exacto. Que sean previsibles. Bien. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Por favor, muchas gracias por la invitación. No, si hay algo más que quisiera agregar, piense que en este momento por ahí está mirando la propia población carcelaria. Sí, claro. ¿No? No, si estuviera mirando nuestros estudiantes en situación de privación de libertad, No estarían estudiando, o sea que esta no es hora. simplemente plantearles que para nosotros es un gusto que sean parte del cuerpo y de la vida universitaria y nuestra vocación es colaborar, como con el resto de los estudiantes, en desplegar los instrumentos que les faciliten la vida como estudiantes de esta casa de estudios. Muy bien, muchas gracias, Rodrigo Rim. Muchísimas gracias. Por favor. Hacemos la última pausa y ya venimos.